Buenos días, nos encontramos nuevamente en esta jornada de trabajo, de estudios, de quehaceres y nos revivamos juntos con la palabra del Señor. Continuamos con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo amado. También desde el día de ayer está la primera parte de nuestro estudio de la escuela sabática, de esta la séptima semana del trimestre. No deje de estudiar su escuela sabática, no deje de reavivarse con la palabra del Señor, pues cada día Él tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Y antes de nuestro estudio de hoy, le invito para que también juntos empecemos en oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, por tus bondades, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, porque cada mañana nos hablas mediante el estudio de tu palabra. Señor, estoy orando junto a mis amigos. Te ruego los bendigas, bendice sus planes, sus hogares, Señor. Bendice el trabajo, los estudios. Y, Señor, bendice su vida espiritual. Que cada uno de nosotros sea un instrumento útil en tus manos, que cada uno de nosotros, escuchando tu voz, estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Pedimos, Señor, tu bendición, pedimos nos dé sabiduría para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, así empezamos con nuestro estudio en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Pablo habla acerca de los deberes cristianos, deberes del líder de iglesia hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. El apóstol aconseja a Timoteo y nos aconseja a cada uno de nosotros, de los que tomamos parte en el liderazgo de la iglesia, parte en el discipulado y en la predicación del evangelio. No reprendas, sino exhorta, no retes, no juzgues, sino más bien lleva tanto al anciano como a las ancianas, a las madres, a las jovencitas, a cada uno de los hermanos, a la reflexión. Y esto debe ser conforme a la palabra de Dios. No reprender, sino llevar a reflexionar. Verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también esto para que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En aquellos días era muy necesario que cada discípulo, que cada líder vele por los más necesitados, por los huérfanos, por los extranjeros y también por las viudas. Aquí el apóstol Pablo habla acerca de aquellas viudas que tienen hijos o nietos. Estos deberían hacerse cargo de la manutención de esta viuda, de velar por ella, de ver por su salud. También él menciona acerca de las viudas que en verdad lo son, es decir, aquellas que no tenían a nadie que pueda velar por ellas, a ningún familiar, y aún estando solas, él destaca que ellas son diligentes en súplicas, en oraciones, de noche y de día. La Biblia de Andrews lo explica. Los primeros cristianos se encargaban de las viudas que tenían en su medio, pero administrar a todas las viudas era muy difícil. Por lo tanto, Pablo
Aconseja a Timoteo promover que los miembros de la familia cuiden de las viudas. Y aquel que no lo hacía, y también aquel que no lo hace hoy en día, como dice el versículo 8, si no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Si nosotros no estamos proveyendo, cualquiera sea la situación, para nuestra casa, para los nuestros, y no estamos velando por aquella persona de la familia, sobre todo una madre sola, una abuelita que necesita cuidado, necesita sustento, y la hemos abandonado, el Señor nos considera peor que un incrédulo. Motivo de meditación. Verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. El apóstol está pidiendo que se haga una lista de aquellas viudas que habían en Éfeso para cuidar de ellas. Y aquí pone un límite de edad. Aquellas mayores de 60 años debían ser incluidas en la lista, no aquellas que tenían menos de esta edad. Y continúa detallando en el verso 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pablo en el párrafo anterior detallaba características especiales de mujeres piadosas, aquellas que han practicado hospitalidad, que lavan los pies de los santos, que en su momento socorrieron a los afligidos, que practicaban buenas obras. Pero hablando acerca de las viudas menores, ordena a Timoteo que se les anime a casarse, pues éstas muchas veces quebrantan el mandamiento y también aprenden a ser ociosas, andan de casa en casa, y no solamente eso menciona el apóstol, sino algunas se vuelven chismosas y entrometidas, y de esta manera se han apartado de la fe en pos de Satanás. Consejo importante e interesante para aquella época donde ser viuda era una maldición, pero también un consejo muy necesario para esta época, donde una mujer que enviude joven podría empezar un nuevo hogar, volverse a casar, siempre y cuando guardando los estatutos y buscando una pareja que conforme a la voluntad de Dios y en el mismo yugo puedan ser útiles juntos para el avance y la predicación del Evangelio. Pablo se preocupa mucho acerca de las viudas que son verdaderamente viudas, que aquel que pueda sostener a algunas viudas ayude, porque de esa manera iba a alcanzar y haber lo suficiente para las que menos tenían. Desde el verso 17 habla acerca de la labor de los líderes. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Y ahí lo importante de elegir líderes que hayan sido probados por la iglesia, sobre todo para un cargo tan importante y santo como lo es el ser anciano, el ser diácono, el ser diaconisa, cargos bíblicos. Los que gobiernan bien, ellos sean tenidos por dignos. Y si alguien habla en contra, acusa a este anciano, debe por lo menos, dice Pablo, haber 2 o 3 testigos. ¿Por qué motivo? La Biblia de Andrews lo aclara. De esta manera se cuidaba que los ancianos no sean calumniados. Recordemos que en el liderazgo no siempre vamos a caer bien a todas las personas. Verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y aquí un tema importante. Al tratar asuntos que tienen que ver con el pecado de nuestro hermano, recordando la regla de oro que el Señor Jesús dejó y se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo número 18, los versículos 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y el apóstol Pablo no está contradiciendo esto. Menciona ahí en el verso 20 a los que persisten en pecar, a los que continúan dando rienda suelta a los deseos de la carne, a los que continúan con su pecado acariciado. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco que lo hagas de esta manera y que seas imparcial. Verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Muy necesario este consejo. Y esto tiene que ver con la ordenación, cuando se imponen las manos para ordenar a un anciano, a un diácono, a un pastor. Tenemos que estar conscientes que aquella persona, como ya lo mencioné, haya sido probada. No impongas con ligereza las manos. Luego le da un consejo referente a la salud de Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Se menciona que una mejor traducción podría ser: ya no bebas agua solamente. En aquella época el agua que se bebía no era de buena calidad, y para que pueda potabilizarse un poco, se le echaba vino, de acuerdo a lo que mencionan algunos estudiosos. Y ese puede ser el consejo que está dando Pablo. También otros mencionan, como lo dice la Biblia de Andrews, Pablo puede haberse referido a jugo de uva sin fermentar, en armonía con la palabra de Dios y de acuerdo a la creencia cristiana de aquella época y de hoy también. Terminamos desde el verso 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Continúa aquí refiriéndose a los dirigentes. Cuando elijas, cuando escojas a un dirigente, como también lo explica nuestro pie de página, debe tenerse mucho cuidado, porque el pecado no siempre es muy evidente, y el escoger algún dirigente para nuestra iglesia que días o semanas después se le descubra algún pecado puede ser causa de oprobio
y puede lastimar a la iglesia, sobre todo a los más débiles. Consejos sabios que un padre, como el apóstol Pablo, daba a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo. Y consejos que nosotros también podemos tomar para nuestras vidas y para poner en práctica en nuestro ministerio de la predicación del Evangelio. Le invito para que juntos terminemos en oración. Nuestro Señor y Padre Celestial, gracias por tus consejos, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos una guía para poder vivir mejor y para poder cumplir la obra que nos has encomendado. Señor, que estemos dispuestos a atender a los más necesitados, que estemos dispuestos no a retar, sino a llevar a la reflexión a todos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, que estemos dispuestos también, Señor, a corregir a los que persisten en pecar. Y Padre Celestial, sobre todo ahora que estamos en una época de fin de año, que podamos con oración elegir a las mejores personas para que estén al frente de la iglesia, especialmente en cargos tan honrosos como lo son el ser anciano, el ser diáconos, el ser diaconisas. Danos sabiduría. Bendice, Señor, a mis amigos que están orando junto a mí. Bendice su vida y que cada uno nos pongamos a cuentas contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente y feliz jornada.